Hola, esto es Un Café con Mish. Y en esta sección de Ni de aquí ni de allí vamos a tratar de algo que he llamado la cultura pop del migrante latinoamericano. Este primer café es muy importante para mí y he grabado 2 otros antes de este, pero ninguno me convencía. ¿De qué podía hablar en el primer café para que os hagáis una idea de lo que quiero que esta sección sea? Le he dado muchas vueltas y he acabado concluyendo que os voy a hablar de Guayasamín y de la importancia de verse representado y representada en el arte. Estaba recordando el día en que tuve mi primera experiencia estética. Es algo que me marcó profundamente y que fue determinante en mis intereses académicos y espirituales. Sucedió que mi padrino volvió de Ecuador. Había estado viviendo en España durante más de 13 años y trajo muchas cosas con él, pero la más importante fue un nombre: Guayasamín. Aunque tuvimos largas conversaciones sobre el arte europeo, mi curiosidad por la pintura ecuatoriana no hacía más que crecer a medida que él hacía referencias a aquel pintor. Y entonces hice lo que siempre hago cuando me dicen el nombre de un pensador o escritor. Busqué en el catálogo de la biblioteca de la universidad obras suyas. Y, para mi sorpresa, en Ciutadella tenían un par de libros que recogían su arte, uno de ellos gestionado por el mismo Guayasamín. Recuerdo la tarde en la que abrí el libro. Recuerdo que tenía que leer muchas cosas para la asignatura de arte contemporáneo, y tenía los libros pendientes apilados delante de mí cuando levanté la cubierta. Las primeras páginas eran negras, el papel satinado de gramaje consistente, y apenas pasé la vista por 2 cuadros cuando me topé con el tercero, que me cambiaría totalmente. El rostro lleno de pliegues de una anciana cuyas manos estaban agrietadas de una forma específica, con aquellos surcos propios de la gente que extrae de la tierra su fruto, que conoce la tierra y la tierra les conoce, y sus hombros estaban cubiertos con un chal, pero sus ojos me atravesaron el alma. Eran mis ancestros mirándome. Era mi bisabuela. Era mi abuela, aquella a la que no conocí. Y al lado de su rostro habían 2 caras parecidas, pero sin cuerpo. Caras masculinas. La cara de los reyes incas, la cara de mis abuelos. Y supe que yo sería algún día como ella. Nadie, hasta ese momento me había enseñado cómo era la vejez. Solo entonces me di cuenta de por qué el arte europeo, a excepción del moderno contemporáneo, nunca me había dicho nada. Nunca había despertado nada en mí. Cuando leía a Kant o cuando Nietzsche o Schopenhauer hablaban de arte tan apasionadamente, no era capaz de entenderlo. ¿Cómo el arte va a sustituir a la religión? ¿Cómo va a llenarme? ¿Cómo va a ser capaz de proporcionarme las experiencias que me proporciona mi religión? Pero ahí estaba yo, llorando delante de la reproducción de un cuadro. Esta nota la escribí hace 3 años ya, y creo que
captó muchos sentimientos y muchas ideas que no supe determinar en ese momento. Me di cuenta de que lo que me habían faltado todos esos años habían sido referentes. Alguien que se viera como yo, haciendo cosas que me gustarían hacer o no sabía que me gustarían hacer. Simplemente ver a personas como yo haciendo cosas. Después de ese momento de experiencia estética, me empecé a interesar por el arte ecuatoriano y los muralistas latinoamericanos y poetas latinoamericanos también. Obviamente me encontré que casi todos eran hombres, ¿cómo no? Pero creo que lo más significativo para mí fue que nosotros, mi herencia étnica, podía aportar algo a la humanidad y algo increíble, algo que movía las entrañas. Y de hecho, mi compañera de piso ahora tiene un cuadro de Guayasamín en su cuarto y me dijo que conoció al pintor porque le impactó la obra que hay en el aeropuerto de Barajas de Guayasamín. Que un pintor ecuatoriano pueda generar en alguien de una cultura más distanciada como la alemana esa clase de sentimientos es simplemente maravilloso. Si no conocíais al pintor, ni siquiera habéis escuchado su nombre, espero que a partir de este podcast y de este primer café conmigo os entren ganas de buscar fotos o más información. Voy a publicar una entrada paralela a este podcast con las fotos que hice del libro el día en que lo vi, porque además cuando pasaba las páginas de ese libro vi otras imágenes familiares. Yo no sabía hasta qué punto Guayasamín estaba tan presente en la cultura ecuatoriana cotidiana. Pues en una de esas páginas estaba un cuadro que colgaba en la habitación de mis padres. Esa imagen se quedó grabada en mi cabeza, entonces cuando la volví a ver recordé inmediatamente cómo era la habitación de mis padres en Ecuador, cuando hacía mucho tiempo que no pensaba en ello y de hecho creo que nunca había pensado en ello hasta que vi esa imagen. Las imágenes de Guayasamín son poderosas, son crudas y bueno, pertenecen a eso, al movimiento de los muralistas latinoamericanos. También simpatizó mucho con el socialismo latinoamericano, pero también es muy existencialista. La mayoría de sus cuadros reflejan ese desasosiego y desesperanza de la época. Pero también tiene cuadros muy coloridos. Echadle un vistazo. Gracias por estar aquí hoy. Recuerda que esto no es un monólogo, así que siéntete libre de enviarme tus comentarios a través de cualquiera de mis redes sociales, las redes sociales del podcast, o simplemente dejando un comentario en Apple Podcast o iVoox. ¡Hasta la próxima!